quería preguntar, hace unos cuantos meses de esto, ¿qué cambiarías ahora mismo de lo que hemos visto? ¿Qué añadirías? ¿Qué preguntas añadirías? ¿Con quién más te gustaría hablar? ¿Qué sé yo? Mira, siempre me acuerdo con Yayo que hablábamos mucho de Julia Anguita cuando terminaba la entrevista y a la semana de terminar la entrevista con Yayo que habíamos hablado porque ella es muy amiga de Julio y yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer un proyecto sobre él, ¿no? sobre su figura, sobre su persona y sobre la oportunidad que ha perdido este país con ese político y cómo se le pisoteó, se le desprestigió y bueno, también por edad, ¿no? Es un referente para mí y para muchos de los que estamos aquí, seguro. Y a los pocos días falleció, ¿no? Y fue un palo muy gordo porque está grabado la entrevista, eso con Yayo, ¿no? Y ella hablaba maravillas de él, de cómo él había evolucionado dentro de la izquierda más clásica y cómo se había adaptado a la nueva izquierda, ¿no? Que también no para de evolucionar y no para de ser crítica consigo misma y eso es una de las cosas como que más me llama la atención de lo que me dices. ¿Y qué añadiría? Pues no lo sé, yo en ese sentido me quedé bastante a gusto, ¿no? Lo que más que añadir, hemos tenido, como se ha solapado este proyecto mucho con el anterior, y fue un poco el anterior de Return, que está en Filmin y era una denuncia sobre el aumento de enfermedades, porque mi madre había padecido un cáncer de mama y me informé y había habido un aumento desorbitado en las últimas décadas de cáncer y de muchas enfermedades derivadas de los tóxicos y de los tratados de libre comercio y ese es un poco el anterior documental que habíamos hecho y ya con Javier, con Sol, que Adolfo no estaba y ha sido un gran descubrimiento que ahora, para los que no lo conozcáis. Y bueno, este proyecto surgió así a la semana del estado de alarma. Mucha gente que había visto el otro documental y miembros del equipo, pues en plan de, oye, pues ¿qué pensará Yayo de todo esto? ¿Qué pensará Sol de todo esto? ¿Qué pensará Couso de todo esto? Y así empezamos. Fue un poco dentro de esa incertidumbre que teníamos todos cuando estábamos confinados en casa, acojonados y sin saber qué coño pasaba y intentando no volvernos Miguel Bosé, ¿sabes? Pues nosotros desde casa, como pudimos, pues empezamos a preguntarle a lo que para nosotros eran los sabios que teníamos más a mano, ¿no? Y lo que más que me quedé con ganas de algo, yo creo que lo que hemos sido, creo que bastante cautos, incluso Couso me acusa de censurarle, porque no queríamos tampoco ser muy críticos con la parte de la izquierda que está en la institución, ¿sabes? Porque bastante, ¿no? Está complicado. Yo creo que aunque yo creo que aparte de Unidas Podemos puede que no le agrade el proyecto o la crítica o lo que cada uno intuya de ello, creo que hemos sido bastante comedidos. No sé qué opináis, ya lo dejo a vuestro criterio. Y ya me callo y por favor, siguiente pregunta, espero haberte contestado. Muchas gracias a todos de verdad por participar y venga, soltaros y preguntar que es necesario. Yo diría más bien una reflexión sobre lo que dices del tema de los sanitarios y demás, que el punto al que hemos llegado viene de muy lejos y no se trata tanto de una crítica del momento político en el que estamos ahora o que llevamos unos años en él, sino que esto viene de mucho más atrás y del abandono que hemos tenido en sectores que son muy vulnerables. Yo lo digo como enfermera y como familia de sanitarios y tal, que lo vivía muy de cerca. Y la motivación, yo no conozco, la motivación de venir aquí ha sido ver el documental y ese enfoque, y yo de verdad creo que ha sido muy cauto. En la parte política yo no veo una crítica y tampoco es necesaria para este tema ahora mismo, sino más bien una revisión de los puntos vulnerables y que todos hemos dejado de lado, o sea, tanto a los ancianos, en este caso, cuando hablan del VIH, es muy buena comparación el tema del VIH, porque fue en los márgenes de la sociedad es donde más atacan cualquier situación vulnerable del VIH y en este caso para mí los ancianos. O sea, quizás
no es como crítica, sino que esa parte se puede explotar muchísimo más. Pero está genial, vamos, que me encanta. A ver, yo sé lo que es un director y su libertad creativa y de edición y lo decimos entre amigos, ¿no? Yo sí soy muy duro y creo que sí hace falta una crítica política también a la entrada en este gobierno, que para mí ha sido nefasto absolutamente para la izquierda y lo vamos a pagar muy caro, sobre todo por los límites en el momento que se ha entrado, además, con la peor representación y con un gobierno socioliberal y una cadena de fuerzas de Europa que no te va a permitir prácticamente cambiar nada. Las medidas sociales están asumidas prácticamente por todo el neoliberalismo porque saben que esta sociedad, estamos en un periodo entre guerras, yo lo califico así, todos los movimientos y cambios geopolíticos han llevado a guerras y las va a haber, y Europa está en medio e impone una serie de límites, ¿no? En el mar de China Meridional ya está empezando a haber graves problemas entre la Armada china y la Armada estadounidense, y Europa ahora mismo además somos, como no tiene, ¿cómo se dice?, autonomía estratégica, somos la merienda tanto de esa batalla geopolítica de China y de Estados Unidos, ¿no? Y por tanto yo creo que sí que hay que hablar, y me ha parecido de las peores gestiones de esta pandemia, que como dije antes, yo estuve en la Comisión de Seguridad y Defensa en el Parlamento Europeo, todos los gobiernos del mundo, sus estrategias de seguridad tienen las pandemias, y cuando la tuvimos ni siquiera se fue capaz de explicar que como se trasladaron las cadenas de producción a China, no teníamos sectores estratégicos para proveernos ni de los EPIs, porque yo tengo también ex familiar, la madre de mi hija trabaja en una UCI y no tenían EPIs en una UCI, ¿no? Aparte de las mascarillas, nos recomendaban que no tuviéramos mascarillas. Yo afortunadamente, como estaba casado con una diplomática venezolana, los chinos desde el principio nos decían mascarillas y zapatos fuera, ¿no? Sí, ellos han vivido situaciones. Así, bueno, pero la crítica siempre es buena, entonces yo, pero el director es el que manda y así me parece muy bien, y por eso he apoyado este documental. Qué capullo, Yo solo quería que tuviera un poco de cabida dentro del circuito, que no nos censuraran directamente y aún autocensurándonos. Lleva 3 meses terminado y sinceramente tiene peor difusión y mucha más dificultad en festivales, medios de comunicación y televisiones y plataformas que los anteriores, que bueno, es un poco, no sé. Siguiente pregunta. Sol va a contestar. Sí, bueno, sí. Yo tengo que confesar que soy diputada de Unidas Podemos. Ahora tenéis todos que gritar, te queremos, porque después de este vacuneo, no, a ver, entiendo las críticas y además a Javi le conozco desde el cariño, pero yo creo que en esta situación la crítica va mucho más allá, es decir, lo que se ha ido, y además lo vemos y se ve en el documental, lo que se ha ido comiendo y carcomiendo todo el sistema público, no solamente el sanitario, sino el educativo, los servicios sociales y demás, ha sido un neoliberalismo rampante, que es verdad que ha tenido diferentes partidos encarnando, pero nosotros hemos llegado ahora, vamos a comernos la parte de la tostada que nos corresponde. Desde luego en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es de donde se extrapolan datos a lo largo de todo el documental, y donde yo la he vivido, pues aquí, por ejemplo, la cosa ha sido tan loca, que nosotros el 2 de julio, nuestro grupo parlamentario llevó la medicalización de las residencias al Pleno de la Asamblea de Madrid. Ganamos esa proposición no de ley por unanimidad. Nadie votó en contra, pero todavía nadie ha medicalizado las residencias en la Comunidad de Madrid, que está en la 3ª ola en este momento. Es decir, que es verdad que la crítica está bien, pero a veces las cosas vienen, como tú decías, muy de lejos. Esto viene, además tú lo dices en el propio documental, desde el no hay alternativa, que fíjate si hace tiempo, ¿no?, que estamos hablando de Reagan y de Thatcher, desde entonces hay una guerra, esa sí ha sido una guerra, que además hemos perdido
flagrantemente que ha sido la guerra contra todas las ideologías que no fueran la neoliberal. O sea, una guerra cultural que se ha ganado y que ahora está teniendo las consecuencias reales en muertos que se pueden contar y medir, ¿no? Y la batalla en la Comunidad de Madrid, que es la punta de lanza del neoliberalismo en nuestro país, pues está siendo brutal. Brutal, lo vemos todos los días y ni mucho menos se ha acabado, ¿no? Este decidir, antes comentábamos, antes de entrar, ¿no? Como en China, a dos, tum, pum, cierro 2 millones, una semana y me da igual. Aquí todo el tiempo se ha estado contraponiendo, como si se pudiera contraponer la economía con poner la vida de la gente en el centro. O sea, si no hay vida, la economía, ya me diréis qué es. Bueno, pues ha habido muchas decisiones que se han tomado de una manera absolutamente kamikaze y irresponsable y que todavía se siguen tomando, ¿no? Y en esta pugna brutal nos hemos movido. Quiero decir, seguro que hay muchas cosas que son muy criticables y además que las tendría que suscribir, pero que tampoco tenemos demasiado ahí, ¿no? Pero desde luego esto es algo que se viene construyendo desde hace muchísimo tiempo y donde a veces hemos sido incluso convidados de piedra, ¿no? Y llevar adelante propuestas y demás cuando te están achicharrando los medios de comunicación, cuando hay muchas cosas que se están contando a medias y cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha abierto una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias, que ha sido un genocidio, y me da igual quien esté grabando, porque es un genocidio lo que ha pasado aquí, con unas órdenes directas de no atender a personas vulnerables, dependientes, etcétera, en un momento en el que, como digo, y además lo reitero, en el documental había camas libres en los centros privados, aún estamos en esa batalla. Todo esto va a tener muchísimo recorrido. Lo contaba Javier. Yo a Javier lo conozco de su anterior documental, que me parece que lo tenéis que ver, está en Filmin, lo tenéis que ver porque es absolutamente premonitorio lo que cuenta en él. Yo creo que pone los pelos de punta cuando estábamos allí haciendo esto, ¿no? Es absolutamente premonitorio de lo que hemos tenido después. Por lo tanto, es verdad que era imprevisible, pero solo hasta cierto punto. Había mucha gente, muchos colectivos, los grupos ecologistas que llevaban años y años, como cuenta ya yo aquí, avisando de que esto podía pasar. Tenemos una pregunta. Antes, perdona, me gustaría que presentaros a Adolfo, que es, digamos, de las nuevas incorporaciones dentro de los 3 documentales que tenemos, porque, como veis, con Sol y Javier tengo más confianza ya de varias entrevistas. Javier ha estado en los 3 que hemos hecho, desde Reset y tal, y Adolfo ha sido un descubrimiento para mí y ha sido... Bueno, te quiero mucho, Adolfo. Bueno, como dice Sol, una joven promesa, como estoy viendo. Voy a empezar por lo que decía Javier. Yo también soy de Unidas Podemos, soy más de Ecologistas en Acción, si me quiero inscribir políticamente, y yo he sido y sigo siendo crítico con la participación en este gobierno. Y creo que es una cosa que vamos a pagar los grupos políticos que estamos en él y vamos a pagar el conjunto de la sociedad. Pero ahora bien, la dimensión del tsunami que estamos viviendo con la pandemia y lo que yo he intentado, que es un poco a lo mejor más complejo, de decir que este es un primer tsunami y que vienen varios detrás y que probablemente cuando este, de una manera o de otra, con dolor o con mucho más dolor pase, vamos a enfrentar otros mucho más profundos que van a ser generacionales, que no se van a solucionar en 1, 2, 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, a mí no me tuviste que censurar de ese tema, pero yo no entré en la polémica de Unidas Podemos sí, Unidas Podemos no, gobierno de Pedro Sánchez, sino intentar ir un poquito más lejos y pensar que lo que nos viene encima requiere que nos reformulemos. ¿Vamos a continuar peleándonos? Porque nos peleamos con esas cosas cotidianamente un montón todos los días. Pero de verdad, necesitamos hacer todos y todas un replanteamiento y reforzarnos ante lo que viene y empezar a trabajar de otra forma. Y lo vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que quería decir fundamentalmente. Y bueno, respecto al documental, un poco que decir porque me ha parecido que está excepcional. Es la primera vez que vengo a esto y me ha parecido fascinante, pero sí quería hacer un inciso respecto al tema más político que ha hablado Sol en su momento, porque ella plantea las circunstancias de dificultad que tienen para aprobar determinadas propuestas de ley ante la Comunidad de Madrid. Pero mi pregunta es clara, la misma izquierda se tiraron piedras al tejado partiéndose por 3
en la Comunidad de Madrid. Entiéndeme, es política, yo lo entiendo, creo que al final salió mal la cosa porque tenemos lo que tenemos, pero a lo mejor ya pensando en intentar cambiar las cosas desde abajo, incluso en el sistema, como han dicho en el reportaje, pues a lo mejor también tiene que ir en estas circunstancias, pues como, no sé, ¿no? Ya que hay una izquierda que es la que puede quizá, esto es lo que yo pienso, izquierda, algo de izquierda, que en Unión Podemos puede quizá cambiar las cosas. Y se plantean en esto, a lo mejor son bien ir todos a una, ¿no? Es mi opinión, pero vamos, no quiero entrar en eso. Más que nada, es el planteamiento, es como tirarse piedras en nuestro tejado, ¿no? A ver. Mira, yo... No, o sea, que no es por ninguna intención. Si yo por contestarte, y además entiendo el planteamiento, porque lo comparto. Lo que pasa es que el día que se rompió la izquierda en 3 trozos, como tú dices, yo fui trending topic y mi hija pensaba que me había muerto, ¿sabes? Entonces, a ver, esto no es una cuestión de ahora ponerse a repartir culpabilidades, etcétera, pero sí hay cuestiones que están muy claras y que es que quien quiera afrontar el momento, como decía Fito, debe estar a la altura del momento y debe sobrepasar, creo, ¿no? Por lo menos en altura de miras, muchísimas cosas. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Sabes? A mí me parece tremendamente tan necesario esto que cuando hay iniciativas para llevar políticas de izquierda a la Asamblea de Madrid, hablo hasta con el PSOE. No, o sea, te quiero decir. Que se entiende, la mesa social es donde tiene que llegar el cambio, es que si no, no llega, lo habéis dicho, claro. Y yo lo representa, desde mi perspectiva, yo lo siento, pues con Unidas Podemos y Izquierda Unida, creo que son quienes más... De todas maneras, a mí me gustaría, porque hay cosas que se dicen en este documental que creo que trascienden alguna de estas cosas que son muy importantes, ¿no? Cuando Yayo habla de buscar alianzas amplias, o sea, es que tenemos que tener todo, o sea, con la que viene, porque ahí estoy con Fito totalmente, creo que tenemos que tener todavía muchísima más imaginación. Y yo más allá de que debate partidista, que me encanta, es apasionante, en esta sala nos encanta a todo el mundo, que lo sabemos, lo que quiero comentar y de verdad me aterra más que un gobierno de extrema derecha, lo siento, es la resignación. La gente se está resignando a que si yo soy, no sé, pues clase trabajadora, pero estoy feliz acomodada, he tenido la suerte de que tal situación, como la que estamos viviendo, me ha pillado acomodada, me resigno a que quien está pues, un poco peor, va a estar peor. Nos hemos resignado a dejar morir a los mayores, nos estamos resignando a un montón de cosas y seguimos resignándonos. Porque bueno, como no ha pasado lo peor que pensábamos que podía pasar, estamos empezando a asumir cosas, a tragar cosas. Entonces, pues bueno, eso es lo que me parece importante, porque los que estamos en entidades, en colectivos, estamos ideologizados de sobra. Este es nuestro momento, ¿no? El problema es la resignación en el resto. Los que no están ideologizados están, bueno, no se reconocen. Es lo que pienso. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo y me parece importante, porque yo viéndome ahí decía, coño, hay que metérselo en el alma, ¿no? Como hemos visto esta sociedad de ultraliberalismo y capitalismo financiarizado y globalizado está dando unos ejemplos claros que tenemos y podemos utilizar, pero tenemos un grave problema estructural en nuestro país, con una calidad de política de información de las más nefastas del mundo. Aquí 2 grupos controlan prácticamente todos los medios de comunicación y los medios de comunicación públicos, por desgracia, no sirven como contrapeso, como la primera BBC, ¿no? Que era lo que planteaba el artículo 28 de la Constitución. Entonces, claro, en esta sociedad en la cual, más que de ideas, de opiniones, en el cual todos los todólogos están en uno u otro de los grandes partidos que representan unos socialliberales y otros neoliberales puros o ultraliberales, no hay márgenes, porque prácticamente no salen personas de izquierda o con otros planteamientos para un sistema diferente, ¿no? Entonces todo aquello que yo pensaba que iba a ser indeleble se ha pasado.
la gente ya la condiciona, porque no hay debates como había antes en La Clave, por ejemplo. La fuerza de izquierda históricamente no hemos conseguido ni una radio potente, ni siquiera la extrema derecha sí, precisamente, o la derecha extrema, para resurgir. Reagan montó todo lo del realme moral de la derecha, ¿no? Sin ningún complejo. Aquí empezó Aznar y Federico Jiménez de los Santos, y lo han conseguido. Es que está de moda ser de Vox, está de moda. Incluso en barrios nuestros, como yo que soy de Villa de Vallecas, hay muchos votantes y cada vez más, ¿no? Como un voto protesta, estúpido. Porque además es que ni siquiera es la derecha extrema de otros lugares, que para pescar votos hacen algo de obrerismos, que son como un PP hipervitaminado y casposo facha, ¿no? O sea, y además prosionista, estadounidense, o sea, una cosa loca, ¿no? Y entonces en ese sentido tenemos que reflexionar sobre los medios de comunicación. O sea, el ejemplo que hizo el cabrón de Los Santos, mala persona, el talibán de Sacristía, como lo llamaban por ahí, pues lo ha hecho muy bien, porque además donde gobernaba Esperanza Aguirre le fue dando licencias en determinados pueblos donde estaba esa derecha extrema y fue creando una radio que llega a 1 millón y algo de personas cada día con sus discursos del odio. Y ahí estamos fuera, y esa reflexión que podíamos hacer sobre lo público, sobre que vamos a una sociedad cada vez peor a todos los niveles de precariedad, vamos a tener aquí una crisis terrible, porque esto es como un transatlántico. Cuando la crisis de la subprime, 2008, llegó aquí 2010-2011, y aquí exactamente lo mismo, va a llegar el año que viene, porque nosotros, esa ayuda de Europa no está la ayuda. Unas están condicionadas a que las apruebe la Comisión, entre otras cosas, contrapartidas, ya se está hablando de atacar a la seguridad social, y además son de obligado cumplimiento, y otras las vamos a tener que devolver. Las van a tener que devolver, como bien se decía, nuestros jóvenes y del mañana, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener un grave problema en este país, y yo, por desgracia, sí vislumbro un gobierno de derecha extrema y extrema derecha. Ojalá no sea así, pero lo veo muy mal, ¿eh? Antes de que habléis de la crisis anterior, un joven amigo. Solo dos cuestiones. Pero la primera es, al documental se hace crítica y tal, pero no se dicen soluciones concretas que ustedes proponen. Se hace una crítica al gobierno, se hace crítica a distintos ámbitos, ¿no? Pero no se dice propuestas concretas, sino ideas. Y además, ¿hasta qué punto nosotros individualmente, siendo pocos, porque somos pocos, porque la gran mayoría no está concienciada y tampoco lo está? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos hacer algo si no es a través de las instituciones, ¿no? Y la segunda cosa es darte las gracias a mí por otro documental increíble, tío. Mentiroso eres. Te tengo más calado. No, me gustaría que contestara a Adolfo y Sol, por favor, ¿Tiro yo? a las diferentes soluciones. Bueno, yo creo que la solución es el título del documental. Giro de 180 grados. He quedado como si hubiéramos... No, totalmente, o sea, al final es el sentido de todo esto. Es verdad que es muy importante dedicar tiempo como a dar soluciones concretas, pero hombre, yo creo que invita, y hay muchas cosas que se van diciendo a lo largo de todo el tiempo, menos yo, que me decía Javier, di algo en positivo, y es que te juro que no me salía nada, ¿sabes? En ese momento horroroso, esto es tal cual. Sí. Pero yo creo que sí que se dejan ver un montón de cuestiones, un montón de cuestiones concretas. Es decir, lo que se lleva repitiendo mucho tiempo, pero que es verdad. Ahora, comparto también una cosa, que se puede hacer desde fuera de las instituciones. Y aquí es donde hay un debate bastante interesante, que probablemente a mí me llamarán reformista o algo, ¿no? Pero hay algunas cosas que cuando se grabó el documental, yo sí estaba de acuerdo con Javi, de las que acabas de decir ahora, y ahora mismo no. Y ya se intuía alguna, pero viendo el carajo de crack que podía dar el sistema, y de hecho la crisis venía ya antes del coronavirus, que es algo que se nos olvida como todo el tiempo. O sea,
parámetros fundamentales, los indicadores más importantes que te dicen que va a haber una crisis y que va a ser grande, ya estaban ahí. Entonces, decir interesante suena un poco sádico, ¿no? Pero es tremendamente interesante cómo se ha desarrollado esto, porque ha sido una voladura controlada. Fijaros la burrada que significa decir controlado en este escenario, pero lo ha sido. Entonces, un montón de políticas que jamás hubieran sido aceptadas en otro tipo de crisis como la de 2008, ¿vale?, de repente se justifican por la gravedad, el tema sanitario, etcétera, etcétera. Y yo, la parte de los fondos europeos, los Next Generation, que es verdad que de una u otra manera lo va a pagar la siguiente generación, pero han variado y están suponiendo una guerra enorme de diferentes puntos de vista y formas de hacer, desde la primera propuesta a todas las que han ido pasando alrededor, ¿no? Y yo lo que creo es que hay una disputa que no quiere decirse que vaya a solucionarse como yo creo, o seguramente la mayor parte de los que estamos aquí creemos que debiera implementarse, pero sí que hay una disputa. Y a veces al sistema brutal capitalista, y esto es muy de activistas que llevan mucho tiempo partiéndose la cara con él, a veces al sistema se le vuela más por pequeñas filtraciones y por donde empiezan a saltar, ¿no?, un poco los azulejos, que metiéndote directamente con un tanque tú solo, porque solo no puedes tirar todo el sistema brutal que hay articulado desde los 70. Entonces, yo sí discrepo, no en que sea maravilloso, ni mucho menos, pero que sí todavía hay una disputa en la que se puede operar y que podemos operar desde dentro y desde fuera, porque yo creo que desde dentro no haces nada si no tienes apoyo desde fuera, pero desde fuera, si no tienes una manera de operar y de influir en las decisiones que se están tomando, ojo, también es bastante frustrante. Y ahí podríamos volver a lo de entrar o no en el gobierno, pero esa sería otra historia. Adolfo, un segundo. Una de las cosas que ahora mismo, ya he visto el documental 100.000 veces y no me acuerdo si esto de Yayo está, porque ya no sé si lo hablé con ella o no, pero una de las cosas que decía Yayo era que uno de los problemas más grandes que tenemos es que toda la izquierda está aglomerada en el gobierno, digamos, o bueno, digamos Unidas Podemos, ¿no? O sea, el PSOE absorbe Unidas Podemos y Podemos absorbe Izquierda Unida, por abreviarlo, si no te ofendas solo. Y no quiero entrar en este debate partidista, como bien hablaba. Creo que el problema más grande es la resignación y lo que tú bien decías de qué podemos hacer. Y una de las cosas que me parecía muy interesante de Yayo era que hay un vaciamiento enorme dentro de la izquierda y sobre todo toda la oposición está manejada por la derecha y la extrema derecha. Entonces ese vacío que hay de oposición, de exigir y de apretar digamos, dentro del cauce institucional, pues es enorme y tiene que llenarse de alguna manera. Es interesante desde mi punto de vista que esté Unidas Podemos ahí e intentando, como dice Sol, buscar esa grieta y hacer todo lo posible, pero la presión tiene que estar, la exigencia tiene que estar en la calle, como hubo antes o como hicimos hace 10 años con las marchas de la dignidad, llenando 3 millones de personas en la calle, como el 15M, da igual en qué derivara, como hemos hecho otras veces. Y ahora la urgencia, la necesidad es mayor, pero es que el individualismo, la resignación, que ya bien dice, que ya lo decía el propio Anguita en el 92, seguimos padeciendo de lo mismo y más, y cada vez más, por los medios de comunicación, etc. Así que creo que la clave y lo que demanda el documental y que las soluciones que da claramente, más allá de tu querido Pablo Iglesias, amigo, es que salgamos a la puta calle de nuevo y que no nos conformemos con que el querido Pablo Iglesias, un gran intelectual, no sé si tan ejemplar líder, que poner todo el peso y todos los huevos en su cesta. No vale con eso. Para mí, personalmente, ya me estoy yendo, ya yo no diría esto. Pero me pongo de más esto. Quiero decir que no entiendo, no me cabe en la cabeza, y por eso hacemos este tipo de proyectos también, no me cabe en la cabeza como las calles no están llenas. No me cabe en la cabeza. Da igual, con mascarilla, 1 metro cada uno, no me cabe en la cabeza, de verdad. Y lo hacemos a la desesperada. Esto lo hacemos a la desesperada.
a la desesperada, durante 4 meses, con 4 amigos, confinado, no sabemos cómo coño decirlo ya, ¿entiendes? Y por favor, Adolfo, échame una mano. A donde sea, ¿no? Por favor. Salga este bucle. La pregunta esa es la clásica, ¿qué hacemos, no? ¿Y cómo lo hacemos? Pero yo creo que tanto por enseñanzas históricas como por lo que estamos viendo, nadie tenemos la solución, porque las soluciones no son de manual ni una lista de cosas que hay que hacer, sino básicamente son lo que seamos capaces de construir. Y sin fuerza no hay soluciones, ¿no? De nuevo, parece un círculo vicioso, pero hay que cortarlo. ¿Cómo hay que cortarlo? Yo soy totalmente yayista. O sea, para mí Yayo Herrero, que es creo una gran amiga, espero que ella considere lo mismo de mí, Yayo Herrero es una de las intelectuales, si no la intelectual política más grande que hay en nuestro país. Y lo es, primero, porque se atreve a ir al fondo de los temas, que eso es lo que a veces la participación en las instituciones hace que alguna gente, no porque sea per se, pero hace que alguna gente deje de decir las cosas como son, incluso que mitifique. Vamos a meternos con Pablo Iglesias, ¿no? Que parece que lo hemos criticado. Yo sufrí y grité cuando oí decir que el programa que ponía en marcha la Unión Europea era algo histórico, un gran proyecto inenarrable que iba a sufrir intelectual, políticamente, ¿no? Y también personalmente. Pero estar en las instituciones no es el problema, es cómo se esté. Porque eso mismo podía haberlo dado la vuelta y decir, bueno, este programa probablemente, como dijimos algunos del primer momento, no se va a cumplir, no se va a cumplir a tiempo, es absolutamente insuficiente y además es un programa que va a redundar en el corto plazo, como estamos viendo ahora, los ERTEs, los ERES, las situaciones de financiación a los bancos, 100.000 millones de euros de avales, 50.000 millones de euros de avales a las grandes empresas, sujeta la situación, pero como en una presa, sujeta el agua, pero si el agua desborda, se va a derrumbar, ¿no? Entonces el único reto es cómo vamos a construir lo nuevo. Y Yayo yo creo que es tremendamente prudente, yo le admiro esa capacidad que tiene de ir al fondo, decir las verdades, que de nuevo esto parece de escuela, ¿no? Si no decimos las verdades sí que no vamos a construir nada. Si andamos con mitos de que nadie, por ejemplo, una frase que a mí me encanta pero me duele, que el que nadie se quede atrás, hoy es una falsificación absoluta de la realidad política. Porque todos sabemos que la inmensa mayoría se ha estado siempre quedando atrás y se va a seguir quedando atrás hasta que esos y esas que se quedan atrás se organicen y den de nuevo el puñetazo sobre la mesa, ¿no? Pero en esta lógica, de nuevo, entrar en estos pequeños conflictos cuando lo que viene es tan fuerte, crisis económica, como decía Sol, que venía, crisis clásica de sobreproducción, eso sí me lo cortó porque era muy pesado, ¿no? Las cosas de la economía son muy pesadas. Crisis de rentabilidad de los capitales, que eso viene de hace muchos siglos, desde casi el inicio del capitalismo, y que ahora está llegando casi al 0% de ganancia, que no nos den pena, pero de nuevo es que los sistemas tienen lógicas, ¿no? Y la rentabilidad del capital está llegando a su tope, y luego crisis, la energética, el fin del uso de las energías fósiles, la ecológica de la contaminación, la climática, la crisis del modelo agrícola, es decir, que vienen oleadas sucesivas y yo, no es que diga cuanto peor mejor, pero al contrario, estoy convencido que vamos a reaccionar. Cuando llegó la crisis de 2007-2008 había movimientos, pero el 15M surgió unos años después, porque las cosas maduran en nuestras cabezas y también en nuestros cuerpos, cuando empeoren nuestras situaciones y cuando veamos que no hay una normalidad posible después de esto. Entonces la apuesta a lo mejor es apartar pues, pequeñas peleas nuestras internas, convencer a los compañeros y a las compañeras, y todos los que estamos aquí y más allá, y los que vean el documental, pues el reto de organizarnos en lo territorial, en lo cotidiano, para luego trascender. ¿Y lo lograremos o no? O sea, no hay garantía, pero lo intentaremos. Me dicen que, Mimi, ya nos vamos, ¿vale? Vamos a tener que, si queréis, el último minuto, ¿podemos? Pues podemos. ¿Se puede? Sí, ¿no? O a lo mejor es que nos hemos metido con Pablo y nos tenemos que ir, ¿no? Vale. Es broma. Corta esto luego.
Pues nada, ¿alguna última pregunta? ¿Alguien que se quiera desahogar? Y ya pasamos a la última intervención de nuestros ponentes y nos vamos. Hay una cosa que la pandemia ha puesto de relieve y es que... No te quites la mascarilla, por favor. Que la pandemia realmente ha puesto de relieve que tenemos cuerpo, ¿no? Y que tenemos unos límites. Y yo también lo he comentado en documentales anteriores, este tipo de cosas, ¿no? Pero yo veo que hay gente que todavía no asume esto. Porque también el tema neoliberal es que somos, o sea, la posibilidad es infinita, ¿no? Yo creo que también se cree que somos invencibles y de que pase lo que pase cambio climático, pasen pandemias, no nos va a afectar. Pero yo creo que hay mucha gente que todavía no lo entiende. O sea, ¿qué se puede hacer desde el tema político para que la gente empiece a integrar esto y potencialmente mover esa opinión para que la gente entienda de que esto va de... No se trata solamente de dinero, no se trata solamente de estructuras de gobierno, o sea, que tenemos que realmente entender pues de que tenemos que proteger la vida ante todo. No sé qué opináis. Vale, vamos a hacer una cosa, un último minuto de cada uno de nuestros ponentes, ¿vale? Como hacíamos en el documental. ¿Puedes decirme esto en un minuto, por favor? Y ya tenemos que irnos, ¿vale? Así que nada, ¿quién quiere empezar? ¿Javier? Vale. Bueno, voy a tratar de ser así muy rápido y conciso. Lo primero, algo que se me ha olvidado al principio, darle las gracias a Javier por su valentía, por esa trilogía, por haber contado conmigo, que además soy de una izquierda un poco punky y él lo sabe, pero ha habido pluralidad, yo creo, y diversidad en este y todos los documentales. En segundo lugar, no estoy en contra de las instituciones, eso hay que decirlo. Yo he participado en una institución y además un engendro institucional como es el Parlamento Europeo. No con el ánimo de polemizar y para terminar, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, o sea, lo que hago no es una idea de debate Sol y yo, ¿no? Los fondos yo me los he estudiado, entonces cuando ves que los grandes economistas decían que necesitaba en ese rescate, que al final, mala palabra, se tenía que invertir Europa de en torno a 2 billones, 2 millones y algo, y ha invertido medio billón, entre otras cosas. Nosotros, en teoría, nos llega a 140.000 millones, que no es cierto, porque si tú le restas, en primer lugar, la aportación nuestra de cada año al presupuesto europeo, este año llegarán en torno a los 7-8.000 millones y los demás, en todos los proyectos que se llaman verdes y ecológicos, realmente están dados ya. Y ahí está aquí empujando, o sea, está empujando, lo sabemos todos, desde Florentino Pérez, Iberdrola, etcétera, etcétera, que se van a llevar todos esos proyectos, en teoría, para la democracia cibernética. Nada de democracia, y en esas empresas ese cambio verde, que no es verde, sino un maquillaje. Y con eso, y te pido disculpas por porque yo la primera intervención no quería llevar el debate hacia eso, pero bueno, somos así. Sol y yo venimos de ahí, habíamos. Son políticos. ¿Sol? Espera, tú ya no. Bueno, yo... me vais a acabar conmigo. Bueno, yo lo primero también darle las gracias a Javier y recomendaros otra vez que veáis por lo menos el anterior y pero el anterior merece mucho la pena porque hay mucha gente avisando de muchas cosas. Yo no me voy a poner a discutir, yo creo que hay posibilidades, porque si no pensásemos que hay posibilidades de cambiar cosas, obviamente caeríamos en el desasosiego más profundo, y yo creo que siempre hay la posibilidad de darle la vuelta a las cosas. Creo que vivimos un momento de reflujo, de cansancio, de desgaste, de todo el periplo que ha sido esto es verdad que además desde las marchas de la dignidad, que probablemente fue el punto álgido de la última fase de movilizaciones importantes. Pero mañana eso puede cambiar. Mañana. Y cambiará. Y lo importante es que estemos todos aquí para empujar y hacer que cambie hacia donde tiene que cambiar, que es lo que tú estabas diciendo. Asumir que somos personas vulnerables, ecodependientes e interdependientes, necesitamos este mundo y necesitamos
todos los unos a los otros y las relaciones que establecemos entre nosotros son lo que es verdaderamente la economía, una redistribución de recursos escasos entre deseos infinitos, eso es mentira, y que todas las políticas pongan la vida en el centro. Eso se llama feminismo y eso es lo que tenemos que hacer en política. Bueno, yo ya lo he dicho casi todo, pero comentar que la realidad nos va a desbordar por muchos lados. Es decir, las lecciones de esa ventana de oportunidades que decía Yayo, que es verdad, todos y todas creo que hemos reflexionado sobre lo que es la vida, reflexiones que venían también de antes, lo que de verdad es placentero, si estaba en el modelo que nos daban el placer, la buena vida o la vida buena, o estaba en otras cosas que ahora son las que más echamos de menos. Bien, esto en un primer momento, pero van a seguir viniendo señales. Es decir, yo quiero creer y estoy convencido que no va a haber posibles retrocesos, ni siquiera el del fascismo, porque los fascismos en su momento tenían algo que ofrecer a su gente, conquistar, pero mejorar la situación de su gente. Y pasó en Alemania, pasó en Italia, y ahora el fascismo lo único que puede ofrecer es el odio, pero vale, el odio te puede quitar el malestar, pero del odio no se come, ¿no? Si tú estás desempleado y el odio y dices, bueno, me voy a ir a recoger peras a Lleida por 400 euros al día durmiendo tirado en el suelo. Eso es lo que podría ofrecer dentro del modelo capitalismo el fascismo actual, ¿no? Y luego sí, decir que eso, que dentro de un año, 6 meses, nunca se sabe, porque la economía no es una cosa matemática, no es un polinomio que te dice el resultado, sino que una cosa ocurre antes de que te des cuenta y otra cosa ocurre un año después de que te has dado cuenta, o 2 o 10, ¿no? Que, por ejemplo, por ahora no ha venido ni un solo euro de la Unión Europea. El sistema no está convenciendo que sí, la ayuda, ni un solo euro. Todo lo que se está gastando de más, que va a la deuda, es deuda emitida por el gobierno español. En torno a 200, 200.000, 250.000, 300.000 millones de euros más en un año. Y aunque hay también un mito, y por eso alguna vez habría que hablar más de economía para alfabetizarnos, pero de economía crítica, claro, no hablo de economía del sistema, que es todo un gran montaje de mentiras, ¿no? Pues hay una creencia de que no pasa nada, que el dinero se crea, no es cierto, se acaba pagando. O sea, los keynesianos dicen que no, bueno, tirar dinero de un helicóptero y solucionar las crisis, pero es una mentira del sistema, tan mentira como la neoliberal, ¿no? Y nuestra izquierda, por desgracia, hoy, tan desarmada, se agarra mucho a ese keynesianismo, además sin haber estudiado lo que es el keynesianismo y sin saber que el keynesianismo nos llevó, como todos los sistemas capitalistas, a crisis tan profundas como la de los 70. Y, por supuesto, a sus guerras, a sus armamentos, etc. Bueno, le estoy dando pistas a Javier, que también le doy las gracias para un nuevo documental. Pensaba que en vez de seguir con la economía y tus clases de economía crítica, ibas a hablar de tu generación y de otras generaciones a las que siempre aludes. Pensé que irías por ahí. ¿No quieres ir por ahí? Pues nada, muchísimas gracias por venir a todos. Deciros que mañana el documental estará todavía en los cines Embajadores a las 10 de la noche, que será el último pase, que el documental tiene muy difícil difusión en España. Agradecer al teatro, perdona por la broma de Pablo Iglesias, te lo juro que absolutamente broma, me parece un gran intelectual. Y decir que el documental estará mañana todavía en los cines Embajadores, que hemos estado en los cines Embajadores porque hemos intentado colarlo como podemos dentro de los Goya. Hemos presentado candidaturas ahí para ver si cuela y entra dentro de un circuito comercial, y este tipo de mensajes, de debate, que aunque no dé las soluciones, intenta llevar estas dudas y alguna que otra certeza a la gran mayoría, digamos. Y por eso estamos en los cines Embajadores y nada, ayudarnos a promoverlos si podéis. Si queréis ver los anteriores, pues ahí están, y por nuestra parte seguiremos intentándolo desde el documental, desde la ficción, desde la calle, y pues no vamos a desistir porque evidentemente es más que urgente todo esto, ¿no? Así que
nada, gracias por apoyarnos y mucha fuerza.